un espacio de techo disponible, y de no haber un techo disponible, por lo menos entonces un espacio de tierra, y que en cualquiera de las dos circunstancias fuera lo más cerca posible a la toma eléctrica, cosa de que el proyecto fuera viable en la parte de instalación y que evitara, ¿verdad?, la situación de que fuera una gran extensión de cable para llegar a la red de las placas, pues, evitando así la pérdida de energía. Así que encontramos tres tipos de áreas a instalar diferentes. Primero, la primera imagen a mano izquierda de su pantalla va a ver, está titulada o nombrada como techo mixto. Y puede ver que en esa foto vemos dos tipos de techo. Vemos en un mismo lugar la capacidad de instalar en un techo de concreto y también la disponibilidad de techo de metal. Eso es uno de los escenarios que podemos encontrarnos quizás o que se van a encontrar, mejor dicho, en algunos de los lugares que visiten, ¿verdad?, las personas que finalmente sean seleccionadas. Igualmente, principalmente las vaquerías, en el centro ven lo que es el techo de metal en Galbalún, pues son bastante similares a lo que están viendo ahí, la gran parte de ellos. Y como tercer tipo, pues tenemos el espacio en tierra. Estos son los menos casos que tenemos quizás para instalar en tierra, pero sí, definitivamente va a haber algunos que con gran probabilidad después de su evaluación van a determinar hacerlo en tierra por la disponibilidad de espacio. Una de las cosas que quiero mencionar antes de continuar es que el espacio que se buscaba, lo que se hacía era tratar de identificar espacios que nos dieran la oportunidad de dos cosas, una de dos, o lograr con el espacio en el área disponible cubrir la necesidad energética del lugar hasta un máximo de 25 kilos, o pues lo máximo que nos diera ese espacio disponible, porque había lugares que naturalmente tenían una necesidad X, ¿verdad?, en cuanto a su demanda y consumo, pero el espacio a lo mejor no llegaba a cubrir esa necesidad completa, así por lo tanto se le daba el 100% de lo que permitiera ese espacio que teníamos disponible. Aquí queremos un poco más que todo presentarle una idea de la data que nosotros recogimos en estos lugares desde una perspectiva de una preinspección, algo más bien de manera como un assessment básico, ¿verdad?, de entrada al proyecto. Si miramos la tabla desde del lado izquierdo, ¿verdad?, hacia la derecha, va a ver que comienza con un número de casos. Toda la información que se le va a proveer a usted, y esto lo vamos a mencionar más adelante, y digo a proveer, ¿verdad?, a la compañía seleccionada, es de un listado donde va a tener el número de casos que el Departamento de Agricultura asignó por región a los casos que se fueron a visitar y que fueron seleccionados. Naturalmente, la información va a incluir nombre del dueño de la finca o el nombre del lugar y la dirección específica. De momento, pues esa información naturalmente es confidencial hasta este momento, por lo tanto lo que estamos mostrando aquí más bien localizaciones desde la perspectiva de pueblo, pero va a haber una información más completa. En la mayoría de los casos vamos a estar quizás proveyendo también de coordenadas. No todas las tenemos específicas, pero las que tengamos disponibles se le va a estar proveyendo. También el propósito de la finca, el uso, ¿verdad?, la aplicación que tiene esa finca, si es una torrefactora, si es un hidropónico, si es vaquería, si son siembra de plátano, guineo, dependiendo de lo que fuera el caso, pues va a tener la información más, ¿verdad?, accesible, disponible. Entonces, si apuntamos, disculpen, si apuntamos al área de donde dice los techos A, techo B, techo C y espacio en suelo, esas medidas en pie cuadrado, y aquí si usted ve, pues cada caso representa las opciones que fuimos viendo. Por ejemplo, puede ver que en el caso número 3 indica techo A 1800, techo B 10.065, pues eso significa que según los techos disponibles, esas fueron las medidas que se tomaron, ¿verdad?, de los mismos. Y en el caso como por ejemplo aquí, que vemos los 3.375 pies en tierra y arriba 9.000, pues son que tenían esos espacios disponibles en tierra, ¿verdad?, mayormente para la instalación. Eso pues lo llevamos a un cálculo de pie cuadrado. Eso nos daba aproximadamente, de acuerdo a una fórmula que establecimos, pues más o menos una idea proyectada de los módulos posibles a instalar en ese espacio y la capacidad máxima que íbamos a poder quizás evaluar desde el contexto ¿verdad?, de la capacidad que podía producir esa cantidad de módulos. Nosotros entonces aquí hicimos un cálculo de acuerdo a las facturas de energía que se nos proveían para entonces determinar más o menos cuánto era el consumo
lo que eran kilovatios hora, ¿verdad?, mensual de ese lugar, de ese site, y de ahí estimábamos, ¿verdad?, cuánto era la capacidad real que podíamos, de acuerdo a este consumo, nosotros poder instalar basado a la comparación de lo que era el consumo contra la capacidad del sistema. Naturalmente, en esa gestión de cálculo, pues podían ocurrir una de dos cosas. Si el espacio era mucho más de la capacidad de consumo, pues íbamos a poder cubrir el 100% de su demanda. Pero si entonces era por debajo, pues naturalmente iba a ser el 100% de lo que permitía el espacio. Y eso es el cálculo que pues, tenemos aquí. Luego, entonces nosotros determinábamos, de acuerdo a la disponibilidad de ese espacio o, ¿verdad?, o el análisis correspondiente, hicimos más bien un assessment determinando lo que se le iba a estar asignando a cada uno de esos sites como recomendado para que fuera entonces la capacidad final de instalación. Y eso lo va a encontrar usted en una tabla que también se va a estar proveyendo, ¿verdad?, una vez seleccionadas las compañías con toda esta data. Lo que queríamos era más bien compartir con ustedes la información que se recopiló en las visitas y en todo lo que era correspondiente al escenario de cada uno de los sites. So, esta data completa, las compañías finalmente seleccionadas, pues la van a recibir con mayor, ¿verdad?, cantidad de detalles, pero para beneficio de su evaluación. Dentro de las especificaciones y condiciones que ustedes van a encontrar, los documentos que se les harían llegar o que ustedes pueden acceder eventualmente, indica que este proyecto, y esto es bien importante, debe culminar, ¿verdad?, su instalación. Cada una de las compañías deben haber culminado su instalación no más tarde del 15 de octubre de este año. Y esa fecha es muy importante porque pues, ya son fechas establecidas dentro de la operación del Departamento de Agricultura y tenemos que, ¿verdad?, haber culminado para pues, por razones de operaciones, pues poder hacer naturalmente el pago de los proyectos a tiempo. El proyecto en general se compone de un total aproximado de sobre 2 megavatios. Esto es todo el proyecto en general, ¿verdad? Todos los sites suman sobre 2 megavatios a instalar en sistemas fotovoltaicos en total. Y vamos a estar viendo, o más bien incluye la instalación de los 3 tipos más conocidos, ¿verdad?, lo que es grid-tied, bimodal y standalone. So, hay una representación de cada uno de ellos, siendo grid-tied quizás el mayor y bimodal, ¿verdad?, el segundo en cantidad. Standalone pues el que menos cantidad tiene, pero sí hay una representación también del proyecto a instalar standalone. Y estos son fincas que visitamos donde no tienen actualmente conexión con la Autoridad de Energía Eléctrica y están dependiendo única y exclusivamente del uso de generadores para correr su operación. Y lo que en estos casos queremos es poder mantener esta operación hasta donde sea posible corriendo. Aquí ven más o menos una tabla y aquí, Gerardo, si deseas explicarla, esta tabla comprende la división de 3 grupos. La evaluación de este proyecto se está llevando a cabo a razón de 3 grupos. ¿Por qué lo hicimos así? Porque naturalmente no queríamos que la responsabilidad de este proyecto cayera solamente en una compañía. Sabemos que pueden ocurrir imprevistos y eso nos ponía en riesgo, ¿verdad?, natural de que pudiéramos no completar el proyecto. Y decidimos, por la razón de la capacidad y la efectividad en el contexto de la parte de tiempo, de cumplimiento, pues dividirlo en 3 grupos y así asegurarnos que cada uno recibiera, ¿verdad?, una cantidad apropiada de casos y por ende fuera también más viable para que fuera, ¿verdad?, posible completarlo a la fecha que se está pidiendo de octubre. El primer grupo comprende de aproximadamente 48 casos, el segundo grupo comprende de aproximadamente 51 y el tercer grupo comprende de aproximadamente 36 casos. Gerardo, te paso ahora la parte para que explique la parte técnica. Solamente quiero explicar el escenario de logística. El grupo 1 comprende lo que es la región de Ponce, San Germán y Mayagüez. Ahí ustedes ven los pueblos donde esos pueblos que indican son los lugares donde son los sites. Son en el área de Ponce, o la región de Ponce, tenemos representación de lugares en Ponce, Santa Isabel, Salinas y Coamo. En la región de San Germán tenemos representación en Guánica, Lajas, Cabo Rojo y San Germán. Y en la región de Mayagüez tenemos en Mayagüez, Isabela y Moca. En el grupo 2 comprende las regiones de Arecibo, Utuado y Naranjito. Representando Arecibo tenemos Arecibo, Atillo, Manatí, Quebradillas y Camuy. En Utuado tenemos ¿verdad?, o lugares ubicados en Utuado, Jayuya, Adjuntas y Ciales. Y en Naranjito tenemos sites en Morovis, Corozal, Comerío, Barranquitas y Aybonito. Y en el grupo 3 lo comprende Caguas y Lares. Y ese grupo pues
Representando Caguas están Aguabo, Ceiba, Aguas Buenas, Calley, Las Piedras, Yabucoa, Maunabo, Luquillo, Río Grande, Trujillo Alto y Guaynabo. Y tenemos en el área de la región de Lares, tenemos pues representación en los sites ubicados en Lares y San Sebastián. Eso es lo que hablamos al principio, que está entre unos 135 y 140 casos promedio aproximadamente, pero voy a dejar al ingeniero Rodríguez para que él les explique ¿verdad? Lo que representa la parte técnica y más bien de cada uno de las áreas. Gerardo. Sí, buen día a todos. Del total de 135 casos aproximados, estamos en la columna, por ejemplo, que dice capacidad de kilovatios DC, que eso comprende el total de los 135 casos. Ya eso es en capacidad en términos de módulos fotovoltaicos a instalarse. Eso es lo que se estimó en las visitas que se fueron viendo. En el caso de baterías, pues por ejemplo, en el grupo 1, de 48 casos que se otorgaron, son 27 de esos casos tenían baterías como tal, o sea, ya sea bimodales, y hay otros casos que son standalone, que es la última columna de la extrema derecha. De los 27 casos de batería, ya están incluidos los 8 casos que son standalone. O sea, que el caso de lo que son bimodales, pues obviamente pues tiene que tener la conexión con energía eléctrica y además pues, tener batería. Más adelante se estaría explicando de que en el caso bimodal, tratar de programar para que sea standby, un sistema que sea standby, que las baterías estén disponibles para cuando sea la emergencia real. Y en el caso standalone, pues obviamente, pues al no tener la presencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues se estaría pues pidiendo para que esté la descarga completa a su máxima capacidad de lo que sea el tipo de batería que se seleccione. Tenemos algunos casos trifásicos del total de por ejemplo, en el grupo 1, del total de 48 casos, 15 de ellos fueron trifásicos. Traigo a colación esta nota, ¿verdad? Porque la mayoría de los casos son un transformador monofásico, pero hay algunos sitios como Vaquerías que se encontraba la conexión típica de Open Delta o transformadores, una conexión, digamos, Delta-Delta, ¿verdad? Para los que están trabajando en la parte de eléctrica, con una provisión para 120 y 240. Ese es el voltaje típico que se puede encontrar ahí. Uno que otro caso que pudiera ser un 480 voltios, pero eso es la excepción a la regla. Pero casi todos los voltajes son típicamente 120, 240. Es lo que hemos encontrado mayormente ahí. Pero la mayoría son monofásicos. Uno que otro, los poquitos, los menos casos standalone, pero la mayoría de los casos, pues que estamos tratando de que sean por debajo de los 4.000. Es una configuración que estuvimos evaluando para hacer un balance en la parte de presupuesto y la cantidad de casos. Decidimos poner un tope de 4.000 kilovatios hora, eso más adelante se estaría explicando, mensual, eso para entonces tener una cantidad que pueda ser seleccionado para participar con batería. Hay otros casos que se excedieron mucho por encima de los 4.000 kilovatios horas mensuales en su factura de luz, y en esos casos que se decidió hacerlos solamente grid type, pero sin batería, para no tener que complicar demasiado el escenario en cada una de las conexiones. De sugerir alguna pregunta, pues está la parte del question and answers. Que eso. Sí, si lo quieres explicar por ahí, Carlos. Sí, al final tenemos los datos para esa parte, ¿no? Lo tenemos. ¿Cómo no? ¿Algo más que tienes pendiente de ayer? No, yo creo que estamos cubiertos. Continuando, y antes de continuar, quiero recalcar el escenario de que de igual forma, y entiendo que eso está incluido también en los documentos que ustedes recibieron o van a recibir, las propuestas, ¿verdad? Más bien las correspondientes cotizaciones, ¿verdad? O propuestas que ustedes van a someter, pues van a ser basados en este escenario que se les está presentando como escenario actual de trabajo. Por eso hemos utilizado el término aproximadamente desde el contexto de que está en ese número de 135 a 140 casos, teniendo que puede haber uno o dos casos más que se puedan incluir en el contexto del número final, pero mirando este escenario que se le está presentando como el escenario real actual
de cada una de los grupos, de grupo 1, grupo 2 y grupo 3, de los cuales ustedes van a presentar las correspondientes ofertas, entiendo, y me corrige Rubén, basado en cada uno de los grupos. O sea, las ofertas se presentarían por grupo. Exacto. Para que así... Correcto, ¿verdad, Rubén? Sí, es correcto lo que están mencionando. Ok, entonces pues para validar eso, pues sí, va a presentarla por grupo utilizando la información que le estamos proveyendo. Por eso quisimos traerla desde esta perspectiva, que tuviesen la información del volumen de casos, la capacidad en DC, en la parte en kilovatios hora y de igual manera toda la data adicional que se está brindando para que pues fuera un escenario más claro. El escenario adicional que pueden ustedes contemplar también, pues lógicamente saber que estamos mirando fincas o hay escenarios reales ¿verdad? Que están presentes desde el contexto del tipo de lugares, pues la mayoría de ellos pues es un área, aunque tiene su estructura, pero un área en tierra de sentido, ¿verdad? Donde vamos a estar movilizándonos, caminando y demás, pero entiendo que la mayoría de ustedes probablemente ya ha tenido alguna experiencia, si no bastante, en este tipo de sites. Pues es lo mismo en este tipo de lugares que estamos mirando en todos los escenarios en general de la finca. Moviéndonos adelante, dentro de esas mismas especificaciones y condiciones, queríamos indicar que se van a estar evaluando los candidatos basados en los siguientes criterios, y esto es bien importante. Yo sé que esto es un costumbre de la industria, pero queremos recalcarlo. Precio por unidad. ¿Y cómo vamos a mirar esa unidad? Pues desde el contexto de la información que se está proveyendo ustedes en los vatios en PV, igualmente que los kilovatios hora en almacenamiento, pues representarlo en dólares por vatio, ¿verdad? Como usted lo trae, pues agradeceríamos que lo pueda presentar de esa manera, dólares por vatio, y así pues poderlo hacer de manera más simple para que la evaluación de parte del Departamento de Agricultura, que aunque va a tener el apoyo del personal del Departamento de Desarrollo Económico, entiéndase Programa de Política Pública Energética, vamos a estar integrados un grupo dando apoyo para la evaluación de los casos. Es una decisión final del Departamento de Agricultura y pues es bueno que ellos tengan toda la claridad en la información y las unidades sean claras para poderlas evaluar en costo. Así que dólares por vatio, agradecemos que sea la presentación de las ofertas, igualmente calidad de producto y garantía. Lógicamente vamos a estar mirando ese escenario también como parte de los elementos a evaluar. Cumplimiento con las certificaciones y requisitos requeridos por ley, como siempre es uso y costumbre, ¿verdad? Tienen que ser instaladores certificados por nuestra oficina y cumplir con toda la rigurosidad en ley, ¿verdad? Establecida dentro de lo que esto en sí conlleva. Y igualmente, ¿verdad? Con todo lo correspondiente a SG y la dinámica particular de la subasta. Y por último, bien importante para nosotros que la compañía tenga la capacidad operacional para poder cumplir con estas fechas de entrega señaladas. Lógicamente, nosotros no tenemos la capacidad directa de poder evaluar ese escenario dentro de cada una de sus compañías, pero respetamos el hecho ¿verdad? Del compromiso y la posibilidad que nos presenten cada uno de ustedes en sus ofertas, indicando que ¿verdad? Pueden cumplir con ello y que así sea, dentro de la responsabilidad que esto conlleva, que podamos lograr esa fecha final basada a la parte operacional. Dentro de la logística y el deployment del proyecto, cada contratista compañía seleccionada va a recibir de parte nuestra, como usted vio anteriormente, una lista, ¿verdad? Con los respectivos casos que están asignados por los diferentes grupos. Entiéndase, la compañía seleccionada para el grupo 1, compañía seleccionada para el grupo 2, compañía seleccionada para el grupo 3, va a recibir una información de nuestra parte. Va a tener una lista que incluye el nombre del caso, dirección, información de contacto, la evaluación de viabilidad, y ahí estamos hablando de los datos que le mencionamos o le presentamos ahorita, perdón, dentro de lo que era ese preliminary assessment que hicimos nosotros en el field. Eso incluye, como le presentamos, capacidad de espacio, consumo y otros datos adicionales, ¿verdad? Desde el contexto de los datos que se nos proveyeron por los dueños de la finca. Una nota muy importante que queremos también incluir aquí es que la compañía contratista debe realizar, una vez llegue al site, hacer su evaluación, como es de costumbre, ¿verdad? Entendemos también en la industria, un estudio de carga que incluya un análisis de cargas críticas en aquellos casos que incluyen almacenaje. Y eso es bien importante para nosotros. Queremos asegurarnos que usted tenga la oportunidad sobre sus necesidades primarias y que dentro de eso lo considere, ¿verdad? Haciendo ese análisis de las cargas críticas, porque lo vamos a pedir para nosotros también poder evaluar y en el caso que tengamos que validar o sugerir ajustes necesarios, podamos tomar esas decisiones basado, ¿verdad? A esta información y en el tamaño de ese sistema, ¿verdad? De ser requerido. Eso es bien importante, por favor, queremos que lo tengan en sus notas,
que ese estudio de carga se va a solicitar de cada uno de esos lugares para poderlo, ¿verdad? Poder validar cualquier tipo de ajuste o cambio que se vaya a estar haciendo. Dentro de la logística también, un plan de trabajo. Cada contratista seleccionado le vamos a solicitar y nos entregue, y agradecemos, nos entregue no más tarde de una semana, ¿verdad? Sabemos que estamos pidiendo una semana, no pudiera pensar que es muy rápido, pero por lo menos una semana estamos tratando de, a la mayor brevedad posible, tener una idea de cómo va a correr el proyecto, teniendo en consideración que esto es un proyecto desde el contexto por lo menos de nuestro programa y del departamento, y entiendo que el Departamento de Agricultura es sin precedente, nunca habíamos lanzado a la calle un proyecto de esta magnitud en energía solar en una misma vez, ¿verdad? Por tanto, sabemos que es complejo y queremos tener una idea clara en todo lo que es la comunicación entre la parte del Departamento de Agricultura, nosotros en el Departamento de Desarrollo Económico como apoyo a la gestión de agricultura, y con ustedes, ¿verdad? Los contratistas seleccionados finalmente, que haya para una buena y excelente comunicación a este fin. Un plan de trabajo es bien importante, así que no más tarde de una semana agradeceremos. Una vez seleccionado nos puedan proveer, porque les vamos a estar proveyendo, ¿verdad? Recibido la lista, ese plan de trabajo que debe incluir, de deployment, debe incluir número de casos que se le asignó, nombre del site, la información original que se le entregó a usted, pero lo más importante, una fecha de instalación proyectada. Sabemos que usualmente ustedes, las compañías, cuando lanzan proyectos, pues van rápido a su calendario, de acuerdo, ¿verdad? Lo que tienen de frente, nos dan una idea, usualmente, y ha sido nuestra experiencia, una idea de más o menos cuándo ustedes entienden que estarán visitando las fincas correspondientes después del análisis que ustedes hacen, ¿verdad? Operacional desde su contexto o desde su perspectiva. Pues agradecemos en ese plan, nos incluyan esa fecha de instalación proyectada. Sabemos que eso puede cambiar. Hay muchos factores, ¿verdad? Climáticos y otros que pueden entrar en juego, pero es importante tener una idea desde el contexto de cómo se va a ir viendo ese proceso de instalación para nosotros, de igual manera, nosotros ir preparándonos para lo que es la función o la parte de la preinspección, bueno, de la inspección final, para que cada contratista pueda cobrar su proyecto en la totalidad. Debe haberse inspeccionado ese proyecto por nosotros finalmente y que cumpla con todos los requisitos básicos establecidos, ¿verdad? De que esté en función, produciendo y lo correspondiente. Y para ese fin, pues tenemos que trabajar en conjunto y queremos, para no atrasar, y esto es bien importante, para no atrasarlos a ustedes en la gestión de cobro, ¿verdad? De sus correspondientes proyectos, pues queremos trabajar simultáneamente. Según ustedes van instalando, nosotros vamos inspeccionando y así nos aseguramos que todo corra lo más ágil posible y que no haya taponamiento en pago ni tampoco que haya ningún atraso en el proyecto en la parte de la finalidad. Tamaño final, data de tamaño final, el sizing de cada sistema a instalar y capacidad de almacenaje. Sabemos que esta información va a ir cambiando, ¿verdad? Según ustedes van haciendo esas evaluaciones de carga en cada uno de los sites, pues esa información es importante que nos vaya llegando para nosotros ir también actualizando el plan de trabajo y ir viendo en cuál de los sites de un caso quizás estimado una cantidad, pues pudo haber habido algún cambio, y si no lo hubo, sea para subir o para bajar, pues poder nosotros ir viendo, ¿verdad? Ese escenario de cambio. Y también una fecha proyectada de inspección final del site. Usualmente ustedes como contratistas de experiencia, que son todos, sabemos que tienen usualmente ya una idea bastante clara de cuánto tiempo les toma, de acuerdo al sizing del proyecto, la culminación del mismo, pues más o menos nos proyecte también de igual forma cuando ustedes entienden que pudieran estar terminando ese proyecto, para que así nosotros podamos ir también de igual manera creando un plan de trabajo de nuestro lado por las visitas de inspección final, y de igual manera tener el equipo de personas disponibles para ese fin, ya que son pues una gran cantidad de lugares a visitar. Gerardo, ¿algo que tú quieras abundar aquí? Gerardo. Ok, continúo. Posibles escenarios en los sites. Esto también queríamos tenerlo de manera clara. Hay unos escenarios que sabemos que debido a la variedad de aplicaciones agrícolas que usted se va a encontrar en los diferentes sites, ¿verdad? Como explicábamos al principio, ganado, en otros siembra de plátano y cosas como esas, pues van a haber también de igual manera unos escenarios distintos. Una de las cosas que queremos también pedirle que en su evaluación también hagan, esa apreciación final, es los espacios de instalación, ¿verdad? La evaluación final de los mismos. Nosotros estamos dando una data inicial basado en nuestro assessment. Los assessments se hicieron la gran mayoría de ellos se hicieron desde una perspectiva, ¿verdad? Tomamos medidas en los lugares
Otros se hicieron por apreciación aérea, usando los elementos más específicos, ¿verdad? Para esa data, pero sabemos que ustedes como contratistas van a ir al site de nuevo y evaluar ese espacio. Así que le pedimos nuevamente, una vez vayan, pues van a tener quizás, ¿verdad?, la necesidad de hacer una segunda validación de esos espacios disponibles ¿verdad?, para validar el proyecto allí. Va a haber también quizás la necesidad de un espacio adicional para ubicación y almacenaje de batería. Durante el camino y el transcurso, después de haber visitado la finca, hubo varias, para bien, ¿verdad? Hubo la oportunidad de que entendimos que había espacio, dependiendo los sites, de hasta cierto punto, poder incluir ¿verdad?, el uso de almacenamiento. Por ende, originalmente el proyecto iba a ser únicamente grid type, pero luego se vio esa oportunidad y lo incluimos. Por ende, va a haber la necesidad de que, según ustedes vayan viendo sus sites, ¿verdad?, sus respectivos sites, va a encontrarse con que una gran mayoría de ellos probablemente va a tener espacio suficiente de almacenaje para las baterías, otro probablemente tenga, pero tenga limitación. Entonces, haya que evaluar ese escenario. Ese escenario es importante que usted lo considere. Va a haber la necesidad de hacer esa evaluación de espacio adicional de ubicación de las baterías y eso lo estaremos discutiendo, ¿verdad?, caso a caso. Estamos seguros nosotros que los agricultores van a estar más que deseosos de que una vez recibiendo el beneficio de este tipo de proyectos, puedan estar también disponibles para hacerle a ustedes viable un espacio para almacenaje, sea que exista o sea que no exista, pues se prepare el mismo. Así que eso es parte de lo que vamos a estar evaluando en el camino, en esos casos que ocurren. Y por último, Gerardo, ¿estás ahí en línea? Gerardo, ¿estás en línea ahí? Yo trato de conseguirlo por acá. Por favor, si parece, no sé si está en mute. Y por último, la parte de estudios técnicos en cuanto a la capacidad de integración al grid, pues es importante también, ¿verdad?, que esa parte también ustedes lo evalúen. Quería que el ingeniero Rodríguez nos ayudara en ese punto, particularmente para que explicara, ya que esa fue una de las inquietudes que él principalmente presentó. No sé si está ya conectado. De todas formas, ese punto más bien ustedes ya conocen la dinámica de la integración, los retos, ¿verdad? O más bien los elementos particulares que hay que considerar desde el contexto de los alimentadores y demás, pues pudiera ser que en algún caso haya que atender alguno de estos casos desde esa perspectiva, pero eso, ¿verdad?, lo sabremos finalmente ya cuando usted vaya a cada uno de ellos y que si resultara alguno, hasta el momento no entendemos que no específicamente. Gerardo. Sí, es que tuve un inconveniente, un bajón de luz y me quedé fuera del sitio. Ok, no te preocupes. Era para que explicaras un poco más a profundidad el punto 3 de los estudios técnicos, por favor. Estudios técnicos, pues básicamente, bueno, es que como, no sé si le había explicado, que me quedé fuera, ahí tenemos hasta 25 kilos para la parte de hacer los procesos expeditos. Eso es basado en la ley 17 del 2019 y entonces los últimos cambios para tratar de acelerar, ya que son tantos casos y tenemos un tiempo limitado, se habló de todo ese tope de los 25 kilos para poder entonces ejecutar los proyectos y que entonces pues se fuera en paralelo la parte de someter los casos a prepa online. Entonces va a haber parte de lo que pide prepa o que puede ocurrir es que siempre y cuando haya un ingeniero eléctrico o pues la persona que someta el caso licenciado y que tenga todos los certificados para poder instalar, se puede seguir proceder con la instalación. Y entonces ya en el momento en que se vaya al site se debe tener en mente si el equipo a instalarse sobrepasa la capacidad de la integración en el punto de conexión. Eso es un tema que más adelante con prepa, cuando ellos vengan a verificar, pues se cuestionará si eso hay penalidad o no. Eso es parte de lo que está en el comunicado 1902. Que pues ahí tiene que el participante pues correr con los gastos si es que hubiese la necesidad de aumentar la capacidad ya sea del transformador o lo que sea, porque pues se exceda la capacidad de exportar. Eso es un punto que es parte de los datos que se requieren, por eso es que nosotros queremos tener también un feedback de parte del instalador que vaya a hacer el estudio, porque puede haber un límite donde esté cerca de lo que puede hacer el 85% del exceso de la capacidad
y que entonces pues se requiera que entonces haya un ajuste o una mejora en las líneas. Ahí pues eso es un tema a discutir, porque se estaría pidiendo en la mayoría de los casos que se exporte, sea parte de la conexión que sea para exportar también, pero ver la opción también de que se pueda hacer autoconsumo. Esos son detalles que habría que evaluarlos en el momento, porque ya pues puede ser un punto controversial como tal. Hay muchos de los casos que no tienen el problema, pero en esos en particulares y especialmente los que tengan cargas del secundario del transformador compartidas con algún vecino, donde se pueda crear un desbalance. Entiendo que lo que dice el reglamento es que no se exceda un desbalance de un 20% en las líneas. Ese tipo de cosas pues se tiene que evaluar en el momento en que vayan a hacer la inspección, la preinspección antes de hacer la instalación como tal. O si ocurre desbalance y en la parte de los casos de Open Delta, que son los menos también, que no exceda el 87.5%. Esos son datos técnicos que el ingeniero pues allá pues tendrá que hacer la evaluación como tal. No sé, Carlos, si... Sí, estamos bien, no hay problema. Gracias, Jerry. Bueno. Abundando un poco en ese punto final, como bien indica el ingeniero Rodríguez, en este caso, y queremos aclarar, nosotros dentro de la perspectiva que hicimos estos preliminary assessment, todo esto ocurrió previo a la situación particular que estamos viviendo todavía, en el contexto de lo del coronavirus, ¿verdad? Y una vez esto comenzó, pues naturalmente es un poco más restrictivo la capacidad de nosotros poder hacer con mayor profundidad unos escenarios de análisis más, ¿verdad?, con mayor detalle. Por eso es que, como bien indica el ingeniero Rodríguez, hay la posibilidad de que algunos de estos lugares particularmente tengan este tipo de situación presente, pero no lo queremos mirar de una perspectiva, ¿verdad?, contradictoria, sino más bien desde el contexto de que según ustedes vayan haciendo su análisis de instalación, pues sabemos que pudiera ser la necesidad de que estos casos se atiendan de esta forma y pues lo atenderemos, como bien dije anteriormente, caso a caso según se presenten. Un punto importante que no quieren olvidar es que hay escenarios dentro de alguna de las fincas que luego del huracán María ellos perdieron en sí algunos techos. Esos techos se están en algunos casos reponiendo, en otros casos se están ubicando techos nuevos. Pudiera ser que alguno de los casos a instalar requiera que se instale un techo nuevo digamos más bien, y quiero ser claro, techo me refiero en metal, ¿verdad? En galvalum, lo que lo hace mucho más rápido y por ende ya los diferentes agricultores tienen conocimiento de esto y ellos ya están dispuestos y disponibles una vez se les dé ¿verdad?, la información final desde el contexto de que ya vamos hacia adelante con el proyecto. Pues entonces ellos van a proceder a instalar los techos correspondientes. Cerca de unos 10 casos aproximadamente nosotros pudimos contabilizar que puedan estar requiriendo algún tipo de aprobación, ¿verdad?, de OSPE para este fin. Ya nuestro director, el arquitecto Jan Oquendo, ya está en comunicación con el director de OSPE y para este tipo de gestión y ya pues está en conversación para ver de qué manera podemos lograr hacer un fast track para este fin. De hecho, ya fue notificado los directores de cada región de agricultura y los que tienen casos con este tipo de particularidad ya están informados también de que tienen que hacer unas gestiones que se les explicó para que entonces podamos nosotros simultáneamente vamos moviéndonos adelante con el proyecto, pues vayan de igual manera sometiéndose a los documentos correspondientes a OSPE y por medio de nuestro director, el director Oquendo y igualmente el director de OSPE, pues ellos trabajaron un mecanismo para que esto sea fast track. Esto no debe nada afectarlo a ustedes desde el contexto de su operación. Lo único que son casos que probablemente en su lista de instalación, pues tenemos que hacer algún tipo de ajuste para que se les dé el espacio de tiempo que si hubiese necesidad alguno, ¿verdad?, se pueda completar todo este proceso, pero no va a ser nada que impida, ¿verdad?, que se pueda instalar esto dentro del tiempo requerido. Simplemente lo queríamos mencionar como un elemento de transparencia, ¿verdad?, de que se sepa que hay alrededor de 10 casos que pueden estar en esta condición, pero ya los directores de región están informados y igualmente los agricultores y todo ese costo va de parte de los mismos agricultores y ellos van a atender lo mismo. Así que esto, ¿verdad?, para no perder de vista esa información. Bien, habiendo
culminado ya con lo que sería la información de, ¿verdad?, técnica generalizada. Y sabemos que igualmente técnicas que se requiere del proyecto, ¿verdad? No vamos a entrar de lleno así en toda ella por la situación de tiempo y por el mecanismo de comunicación que estamos utilizando principalmente ahora. Por lo tanto, queremos dirigir que todas las preguntas que ustedes puedan tener en torno a la subasta per se sean dirigidas a la Junta de Subasta de Agricultura por escrito, más bien a través de este correo electrónico que está en pantalla. Va a dirigir las preguntas, ¿verdad?, si no las quiere hacer en este momento a través del mecanismo de la misma plataforma y quiere enviarla, pues le agradecemos. Tiene que ser por escrito en cumplimiento con las exigencias de la presubasta y la subasta, y debe enviarla al correo electrónico sc-2020-0025 sc-2020-0025 agricultura.pr.gov. Ahí usted va a escribir sus preguntas. Esas preguntas de igual manera van a ser contestadas y van a compartirse con todos los presentes en el día de hoy para que sea igualmente, ¿verdad?, beneficio para todos aquellos que estuvieron hoy, pues reciban también la contestación de su pregunta. Así que es una de las maneras que la puede compartir. También en el contexto de las preguntas actuales, mientras estamos aquí conectados, vamos a estar utilizando la misma plataforma, pero voy a ir más adelante para explicarle esto. No quiero que se nos confundan. Va a haber un mecanismo que usted puede utilizar en la misma plataforma en este momento para hacer sus preguntas. Bien, a nivel de la presentación de ofertas, como bien indica los documentos enviados por el Departamento de Agricultura, la Junta de Subasta establece como fecha límite el 24 de junio a las 8 a.m. para la presentación de ofertas y una apertura estimada a las 8:30 a.m. La entrega de las ofertas se enviarán por correo electrónico a la Junta de Subasta y todo, ¿verdad?, va a ser transmitido a través de la misma plataforma que están ustedes conectados hoy, Microsoft Teams. Es importante, bien importante, el licitador debe enviar su oferta al siguiente correo electrónico: juntadesubasta@agricultura.pr.gov. Repito, toda oferta va a ser enviada antes de o como fecha límite del 24 de junio a la hora especificada aquí en esta imagen a el correo electrónico juntadesubasta@agricultura.pr.gov o antes de la fecha especificada en su invitación de subasta. Por último, como bien mencionaba ahorita, para finalizar, pues queremos abrir una sección de preguntas y respuestas. En el escenario de su conexión debe estar viendo algo similar a la pantalla que está presentando esta imagen, y si ve la flecha roja, ese icono que parece como un cuadrito con un símbolo de pregunta, si usted lo marca, va a abrirse a la mano derecha esta pantalla que dice Live Event Q&A o Questions and Answers, y usted puede ahí utilizar la parte de abajo donde dice Make Announcement. Usted puede ahí utilizarlo para presentar su pregunta en vivo. Vamos a estar tratando de contestar todas las que podamos, ¿verdad?, en este momento. Aquellas que no podamos contestar en el momento, para asegurarnos que le vamos a proveer de una información completa y fiel, pues vamos a tomar las mismas, van a estar grabándose y le vamos a contestar enviándole a todos por correo electrónico la contestación, como le indiqué, compartiéndola con todo el grupo en general de cualquier pregunta. De mi parte, Rubén, ya creo que hemos terminado. No sé si ahora pues ustedes tienen, ¿verdad?, que desean explicar algo adicional. Sí, buenos días. Vamos entonces a comenzar la sesión de preguntas y respuestas. Tejera, si puedes dejar la presentación en el slide del email. Aquí. Ese. Muy bien, para que entonces puedan todos tener la información. Entonces, tengo unas preguntas. Vamos a comenzar con la primera. Gerardo ya estuvo contestando, pero tenemos uno de los que están atendiendo la sesión. Dice, kilowatt hora puede ser litio o puede ser gel, AGM o flooded. Gerardo, si la puedes contestar en voz para todo el mundo. Sí, cómo no. Puede ser cualquiera de los modelos, siempre y cuando sea no menor de 3.000 ciclos a un 60% de date of discharge. Estamos hablando de que, pues, después que cumpla con esa característica de que no sea por debajo de los 3.000 ciclos, 60% date of discharge, DOD.
Ok. Muchas gracias, Gerardo. Una segunda pregunta. Dice, salidos, fecha de entrega de las propuestas. Tejera, si le puedes poner de nuevo la Sí, imagen vamos aquí. de la fecha de entrega. Si se la puedes leer para que... Para Sí, la fecha de entrega, y me corrige Rubén, porque ¿verdad? Es documento de agricultura. Fecha límite es el 24 de junio. Debe ser entregada antes de las 8 a.m. Exacto. Correcto. Así mismo. Eso, una cosa es la hora de entrega y otra cosa es la apertura. A las 8 a.m. la fecha de entrega final, hora de entrega final y fecha 24 de junio, 8 a.m. Como tenemos a la secretaria de la Junta de Subastas, nos puede corregir, tienen que ser, vamos a considerar solo y únicamente las que están antes de las 8 de la mañana. Buenos días, sí, eso es correcto. Las ofertas tienen que estar antes del 24 a las 8 de la mañana, como dice el pliego, ya que la subasta se va a hacer a las 8:30 y en lo que la Junta puede entonces subir los participantes que van a estar para darle el link. Así que las ofertas tienen que estar antes de las 8 del 24 de junio. Muchas gracias, Lisbeth. Okay. Entonces, una de las próximas preguntas tengo a Waldemar Toro. Waldemar Toro pregunta, ¿aplicará el BBA Buy America Act? Bueno, desde la perspectiva nuestra, yo entiendo, me corrige Rubén, y no sé si Lisbeth también puede aportar ahí, pero estos no son fondos federales, son fondos estatales, no están sujetos a ellos. Usualmente la regla del Buy American Act está más bien usualmente sujeta a los fondos federales, donde te pide que cierto por ciento de lo que tú compres en los materiales y demás sean americanos, pero en este caso ese fondo estatal, pues no entendería que no debería estar sujeto a esa regla. Sin embargo, ¿me permites aclarar algo, Rubén? Sí, dígame. El hecho de que no sea Buy American Act, y reconocemos que siempre es un reto desde el contexto de los costos se elevan, ¿verdad? En este tipo de productos cuando se obliga a que sean ¿verdad? Específicamente americanos, queremos garantizar que vamos a estar, naturalmente, como bien expliqué, mirando el escenario de las garantías, calidad de producto, experiencia en los productos y demás. ¿Verdad? Tener en consideración ese escenario de ese balance, pero entiendo, por la regla de que son fondos estatales, no debería estar sujeto a eso. Ok, pues muchas gracias. Tenemos una próxima pregunta. Esta es de Francisco Berríos. Francisco Berríos pregunta, ¿las especificaciones presentadas y discutidas no fueron provistas junto con la invitación de la presubasta? Agradecemos que nos indiquen cómo podemos obtener las mismas. En ese caso, la secretaria nos puede indicar, entiendo que están en el RUS de ASG. Lisbeth, cuando pueda. Las especificaciones del pliego, ¿es lo que se refiere? Sí, del pliego. Pues le puede enviar el pliego por el correo electrónico. Si Pues, tiene problemas para descargarlo en el RUS. Pues todo aquel que tenga ahora mismo dificultad para tener el pliego, nos puede escribir al correo electrónico que está en pantalla y el mismo será entonces, la información será enviada a la Junta de Subasta y a la oficina de compras para que le puedan asistir correctamente. Sí. Vamos para una próxima pregunta, también de Francisco Berríos. Él pregunta, ¿estos proyectos entendemos incluye uso de fondos federales? Ante esto, ese requisito cumplimiento, creo que es la misma, parecida a la misma pregunta de Waldemar Toro, que indicamos que como los fondos son estatales, no aplica, pero lo que podemos hacer es consultar como quiera esa parte y todos aquellos que nos escriban al correo en pantalla, le haremos una contestación oficial con relación a esa premisa. Próxima pregunta de Waldemar Toro. Waldemar Toro pregunta, ¿los backups de almacenamiento deben traer la opción de cargado con generador? Sí, es requisito que tenga esa opción de cargar con generador.
Eso, parte de lo que se menciona en los pliegos, en las especificaciones, es que lo estoy adelantando, ¿no? Aparte de lo que van a ver las especificaciones, es que, por ejemplo, la autonomía del sistema para baterías debe ser de un día, 24 horas, pero para evitar que ocurra un evento de que ese día que no está soleado, que está lluvioso, lo que fuera, puede darse el evento entonces que se quede sin batería, y es requisito de que el inversor provea un puerto para que entonces sea conectado a un generador como tal. Eso es requerido. Vamos para, hay una pregunta que publiqué, no la mencioné, es de Waldemar Toro, discúlpenme. Tiempo de evaluación, otorgación, luego de someter las propuestas. Eso está en manos de ustedes, de la parte de la Junta de Subasta. Por lo menos de nuestra parte, una vez se evalúen, nosotros vamos a emitir a Agricultura, ¿verdad?, nuestras recomendaciones. Pero para ser honesto, Rubén, ahí entiendo yo la fecha, ustedes determinarían cuándo más o menos estarían ustedes emitiendo esa decisión, pero de nuestra parte, una vez se reciban las ofertas, inmediatamente vamos a proceder a emitir una opinión de cada una de ellas. En este caso, pues, Lisbeth, si pudieras contestar la pregunta. Repítemela otra vez, Rubén, perdóname. Waldemar Toro pregunta, tiempo de evaluación, otorgación, luego de someter las propuestas. Bueno, eso depende, tú sabes, ¿cómo es? Todas las ofertas que recibamos, la Junta se tiene que reunir. No, de verdad no se decide tiempo. Se supone que sea lo más rápido posible, ¿sabes? Ponle 2 o 3 días. Pero la adjudicación hay que hacerla lo antes posible. La contestación oficial sería en lo que se evalúa, en lo que la Junta de Subasta toma su determinación, evalúa todos los casos, entonces se estará sometiendo una contestación oficial. Es correcto. Mientras tienen que evaluar con detenimiento, ya que son muchos los sites, son muchas las especificaciones, que puede tardar un poco, pero no estamos hablando de semanas. No, claro que no. Ok, vamos para una próxima pregunta. Tengo a Francisco Berríos. Francisco Berríos pregunta, ¿los sistemas donde se incluirán las baterías requieren trabajo eléctrico para segregar las cargas como paneles de cargas críticas? Sí, de ser necesario se instala el panel de carga crítica, y en el caso, como mencioné, hay casos que pueden haber sistemas de, por ejemplo, bombeo, de riego, que quizás haya alguna que otra bomba que sea trifásica, pero que el resto de las cargas sean monofásicas. Ahí que es parte de la evaluación que se tiene que hacer en el momento. Y de ser el sistema de bombeo demasiado grande que exceda la capacidad en lo que se le pidió, o sea, para propósitos de power. Esa es una de las evaluaciones que hay que tener para entonces segregar estrictamente lo que sea la parte monofásica. Si la carga trifásica se puede contemplar, está dentro del parámetro de lo que sería que caiga con batería, pues se incluye también. Pero sí, está sujeto a que se pueda conectar cualquier panel de carga crítica también. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, una próxima pregunta de Waldemar Toro. ¿Se puede enviar la presentación a los proponentes? Sí, seguro. No tenemos ningún problema. Yo te la voy a llegar. De todas maneras, pregunta que te hago yo a ti, Rubén. ¿Prefieren ustedes ser los que la envíen o pueden ellos pedirnos o solicitarnos a nosotros que la enviemos? Como yo preferiría que salga de parte de ustedes de Agricultura para asegurarnos que todo tiene un solo canal de comunicación. Sí. Pero si es necesario que apoyemos ahí, pues no hay ningún problema tampoco. Pues lo mismo, todo aquel que desee la
la copia de la presentación de los que nos escriban en el día de hoy al correo electrónico en pantalla, le estaremos entonces enviando la presentación. Una pregunta de Francisco Berríos. Francisco Berríos pregunta, ¿alguna fecha límite para someter preguntas? Entiendo, Francisco. Las preguntas deberían por lo menos ser antes de terminado esta semana, para que entonces dé oportunidad a todo el mundo a que pueda crear su propuesta. Así que si pueden enviarlo en o antes de, vamos a ponerlo el viernes a las 4 de la tarde, vamos a ponerlo como fecha por el momento. Lisbeth me corrige si es una fecha posible. Viernes antes de las 4 de la tarde, fecha límite para enviar preguntas al correo electrónico. Sí, está bien, porque la subasta es la semana que viene. Okay. No hay problema, hasta el viernes. Pues sería viernes 4 de la tarde. Fecha límite para enviar preguntas al correo en pantalla. Una próxima pregunta. Tenemos los backups de almacenamiento. Deben traer la opción. Esa ya la teníamos. Discúlpeme. Ya había presentado esa. Tenemos. Ok. Waldemar Toro. Pregunta. ¿Los módulos fotovoltaicos se clasifican por grupos de tiers por la industria bancaria? ¿Se ha determinado el tier que los módulos deben ser? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Ya, perdón, Okay, Gerardo, ibas a contestar. Disculpa, Rubén. Procede, Gerardo, perdóname. No, dentro de lo que son las especificaciones que van a estar incluidas en los pliegos, lo que se está requiriendo básicamente es que sea el UL 1702, si no me equivoco. Eso está dentro de lo que es el reglamento 7691. Esto es de lo que era antes la Oficina de Asuntos Energéticos. Que es un requerimiento mínimo. Básicamente, el panel tiene que estar cumpliendo a 25 años, el 80% de lo que sería la producción, y básicamente esa que sería el UL listed. No sé si con eso contesto su pregunta. Ok. Vamos a una próxima pregunta. Nos preguntan, ¿la oferta debe incluir monitoreo del sistema? ¿Las facilidades tienen acceso a Internet o se debe incluir esta instalación? Yo voy a contestar esa pregunta, Rubén. No. Al momento, nosotros no estamos solicitando que se haga un monitoreo de ninguno de los sites. Principalmente la intención aquí es proveerle a ellos del beneficio del sistema. Sin embargo, dado el caso de que, y esto no está en los pliegos incluidos, pero basado en la pregunta, yo creo que esto es para beneficio de todos los que están hoy presentes, dado el caso de que puede haber, nosotros pudimos validar, naturalmente estos son fincas, no todos ellos tienen una estructura y una operación tan actualizada, y lo digo en el sentido de que no utilizan mecanismos tan complejos técnicamente a nivel tecnológico, pero pudiera ser caso que en algunas de ellas las oficinas tengan internet, ¿verdad? Acceso a internet Wi-Fi, perdón. Si eso ocurre y existe la posibilidad de que se pueda conectar el sistema y para transmitir data y nosotros podamos hacer lectura del mismo distancia, estaríamos aportando a que se pueda recoger data de los sistemas para beneficio de estudios futuros, pero no es requerido por el proyecto. O sea, usted puede considerar, si en alguno de esos lugares existe la oportunidad, pues evaluarlo como una alternativa, pero no es requerido. Monitoreo definitivamente no se va a hacer un monitoreo de per se, no está como parte del proyecto, pero si se puede configurar y está la disponibilidad del internet en el lugar
para configurar ese inversor para que transmita la data, bueno, pues pudiera ser una alternativa a considerar de ese site particular que usted trabaje. Muchas gracias. Vamos para la próxima pregunta. Nos preguntan, ¿mantenimiento del sistema por algún periodo es requerido? ¿Por cuánto tiempo? Dentro de las especificaciones de proyecto, nosotros no consideramos, o sea, hay una responsabilidad naturalmente ¿verdad? De las compañías que instalen de cumplir con las garantías establecidas de su equipo. Naturalmente usted, ¿verdad? Va a ser responsable durante ese tiempo, como siempre, de velar que dentro del funcionamiento natural del equipo, pues, ¿verdad? Cualquier tipo de falla y demás, pues se le va a estar llamando para que usted provea el servicio correspondiente y de esas garantías que ofrece cada uno de los equipos que usted instaló. Lógicamente, nosotros vamos a considerar que en esa oferta que usted someta, pues considera, además de las garantías básicas establecidas por los equipos, pues aquellas cosas que usted entienda, ¿verdad?, que desee incluir en la misma. Sin embargo, a cada uno de los agricultores, eventualmente cuando se instalen todos estos sistemas y según vaya corriendo el proyecto, se van a hacer, ¿verdad?, dentro de las posibilidades, ¿verdad?, actuales en Puerto Rico, pues se van a hacer reuniones probablemente en línea con ellos o quizás por medio de teléfono, conferencias telefónicas para darle algún tipo de insight desde el contexto del mantenimiento básico y el cuidado básico de, por decirlo así, de los equipos, pero una obligación de contrato de algún tipo de mantenimiento y demás para los equipos, solamente aquellos que estipulen las garantías, sujetos a usted, ¿verdad? Todos decidan ofrecer algo entre sus alternativas de propuestas, ¿verdad? O ofertas formales, pues es algo, ¿verdad?, que usted hará, pero nosotros no estamos solicitando eso. Muchas gracias, Carlos. Una próxima pregunta. Dice, ¿compartirán los nombres de las compañías que participaron de esta reunión? Entendemos la reunión compulsoria. Eso sería materia de ustedes como junta subasta. Sí, eso lo podemos contestar más tarde oficialmente. Francisco fue el que nos escribió, Francisco Berrío. Si nos puede escribir al correo en pantalla, se lo voy a agradecer. Tenemos de Daniel Rivera. La oferta debe incluir monitoreo. Ok, esa fue la que ya no hicimos. Melvin Rodríguez pregunta, ¿las preguntas y respuestas se van a compartir? Sí, en este caso, Melvin, sí las podemos compartir. Las preguntas y respuestas con relación al día de hoy. Por favor, escríbanos al correo en pantalla para asegurarnos de que podemos contestársela. Entonces, estoy revisando. Enrique Aponte pregunta, requisito mínimo de resistencia de viento. Aquellas estipuladas ya dentro de lo que son los parámetros de construcción, ¿verdad?, de los diferentes códigos de construcción en Puerto Rico, entiendo, si no me equivoco, el último establecía, creo que 170 millas por hora dentro de lo que eran los vientos huracanados. Gerardo, me corrige, creo que eran 170, si no me equivoco. Lo establecido dentro de los códigos de construcción, pues son los que se van a estar utilizando dentro de todo proyecto, ¿verdad?, como usualmente se pide. Ok, hay una próxima pregunta y posiblemente un problema técnico, lo estoy verificando, que nos están preguntando, me están indicando de que el correo electrónico les rebota. Estoy verificándolo y les contesto ahora mismo lo que debe estar sucediendo. Pero este fue Rubén Casillas y pregunta, intenté enviar un email, pero me lo devuelve. Se verificó el email y lo tenemos según la presentación. Él puso su correo electrónico. Le estaré dentro de la reunión contestando si ya resolvimos la situación. Entonces,
Vamos para una próxima pregunta. Estoy buscando. Ok. Waldemar Toro, ¿qué debe de considerar el contratista si las facilidades no tienen señal de internet? No es requerido. O sea, el problema, la señal de internet para transmitir la data no es requerido en el proyecto. Eso no debe ser ningún impedimento para, ¿verdad? Para el proyecto per se. Problema simplemente de haberlo disponible, pues lo dialoga con el agricultor, y si el agricultor desea que su sistema, ¿verdad?, monitorear la producción de su sistema y demás, pues eso lo acuerda usted con el agricultor. Para nosotros, pues el beneficio de que si alguno de los sites se conecta es que nosotros pudiéramos dialogar con ese agricultor y compartir esa data para más bien estudios futuros del proyecto, pero no es requerido, no se contempló como parte del proyecto. Ok. Muchas gracias. Entonces vamos para Gilberto Dávila. ¿Se necesita hacer un estudio estructural como parte del Scope of Work? Bueno, Jerry, yo voy a dar mi opinión, tú, ¿verdad?, abunda un poco más. Nosotros no vamos, o sea, cada contratista naturalmente es responsable del trabajo que haga en cada site. Tiene que utilizar los mecanismos correspondientes desde la evaluación que usted nos pueda proveer a nosotros, fiel y fidelizna del site. Pero, de acuerdo a los recursos, ¿verdad?, usted tenga accesible, pues usted hará la evaluación correspondiente. Lo importante es que el resultado final sea que usted hizo el assessment del site y que pudo comprobar que el lugar particularmente pues cumple con lo requerido, con lo necesario. Nosotros por lo menos le puedo garantizar que los sites que nosotros visitamos, los lugares que nosotros indicamos que el techo de metal se podía utilizar, nosotros nos aseguramos de tomar fotos y de asegurarnos dentro de la evaluación por lo menos preliminar que la viga, la estructura del site, de ese techo de metal particularmente era sólida, resistente, que era una estructura fiel y firme. Sin embargo, volvemos, cada uno de los contratistas seleccionados en su área, pues hará lo correspondiente, pero eso queda del lado del contratista. Del lado del contratista queda esa gestión de si necesita hacer algún tipo de ¿verdad? Recuerden algo, esto por otro lado, y me corrige Rubén o Lisbeth, quien esté presente, ¿verdad?, de la Junta, por otro lado, hay una gestión que muy probablemente los agricultores van a hacer eventualmente de asegurar esos equipos conforme ¿verdad?, a lo establecido en ley y a lo establecido de acuerdo a las reglas de los seguros. Y pues lógicamente, ¿verdad?, usted como contratista se va a asegurar de igual manera de que instalen un techo que cumpla, ¿verdad?, por lo menos con los requeridos mínimos de manera mínima, para que luego la responsabilidad, ¿verdad?, no recaiga sobre el contratista. O sea, pues, ante este evento, pues usted utilizará las herramientas requeridas de su lado para validar si ese lugar es el apropiado o si hay otra alternativa distinta para utilizar. Esa por lo menos es la opinión mía de la perspectiva del proyecto. No sé, Gerardo, si tienes alguna opinión distinta que quieras aportar. No. Básicamente es una apreciación en el momento en que estuvimos dando la visita. Pero por la experiencia de cada compañía, pues ellos deben hacer la evaluación si se requiere algún tipo de ingeniero estructural para hacer una certificación per se. Correcto. En ese sentido. Sí. Estoy de acuerdo. Y eso recae en las manos de cada compañía hacer lo correspondiente. Estoy esperando para ver si surge alguna otra pregunta. Estoy verificando. Si me permites un minuto rápido, Rubén, aclarar. He visto varias preguntas que sé que surgen de lo que usualmente son las especificaciones técnicas. El documento que mencionó ahorita Rubén, que se les va a hacer llegar a todos, ¿verdad?, quien lo solicite o no lo haya podido adquirir a través de RUS, pues contiene todas las especificaciones técnicas que van más a nivel de profundidad, donde discutimos tipo de inversor, tipo de batería, el DOD de las baterías, discutimos a profundidad los módulos, qué tipo de módulos, tipo de instalación, mucho más detalle. Eso está ya en esas, ¿verdad?, en esas especificaciones que ustedes van a acceder a través de RUS o que van a acceder a través de, ¿verdad?, solicitarlo a Agricultura para que se les haga llegar
por medio del correo electrónico que se les proveyó. Y ahí va a haber mucho más detalle. Yo estoy seguro que muchas de las preguntas que hemos contestado están escritas ya en ese documento y les va a dar mucho más, ¿verdad?, amplitud a la capacidad de información del proyecto per se. O sea que no es solamente lo que la presentación les trajo, mucho más información está contenida en ese documento. Muchas gracias. Entonces, contestando la pregunta anterior de Rubén Casillas, corroboramos el correo electrónico. Si está recibiendo correos del exterior, verifique la información SC raya, estamos hablando diagonal, la del medio, 2020 diagonal 0025 @agricultura.pr.gov. Y estamos verificando, y gente que está participando de la presubasta, estamos recibiendo correos electrónicos de ellos. Cualquier asunto, Casilla, le voy a proveer otro correo electrónico, se llama info@agricultura.pr.gov. Lo estoy poniendo dentro de las contestaciones de preguntas y respuestas si tuviéramos alguna situación más allá de que no pudiéramos recibir más tarde su información. Entonces, Tejera, vamos a darle hasta las I-15 para recibir preguntas y respuestas. Las demás las recibimos por correo electrónico. Tengo unas últimas preguntas. Okay. Déjame revisarlas un momento. Francisco Berrío pregunta, ¿el tamaño de los sistemas de batería, entendemos, serán ajustados por cada site? ¿Hay algún mínimo de kilowatts hora por site? Sí, basado en cada una de los consumos, ¿no? En teoría se supone que sea por el mes crítico de la factura de energía eléctrica, pero se tratará de obtener la mayor cantidad de consumo, o sea, dentro de lo que sería su demanda, ¿no?, por cada cliente. Pero en realidad en este caso sería un tope. Si nosotros utilizamos como base 4.000 kilovatios horas mensuales, pero en el día pueden ser, digamos, cerca de 130 kilovatios horas. Eso sería como un tope por cliente, si lo fuéramos a promediar por día. Pero que en el mínimo con tal, pues ahí debe contemplar lo que sea la demanda del cliente en ese momento, la demanda y el consumo mínimo requerido para mantener sus operaciones mientras se pueda. De excederse de la cantidad de los 130 kilovatios por hora, que eso sería un peor escenario basado en el tope que nosotros mencionamos, que eso puede ocurrir. Puede ser que a lo mejor la persona pues tenga un sistema que no haya llegado a los 25 kilos y exceda los 4.000 kilovatios hora. Y ahí pues cada caso hay que evaluarlo independientemente para ver si lo que el cliente considera que es su carga crítica a lo mejor no es lo mismo para otro cliente su carga crítica. Ejemplo de esto, si por ejemplo un ganadero requiere que un tanque mantenga refrigeración en su área de su vaquería y eso él considera que es su carga crítica, que hasta qué punto se puede llegar con las baterías sin que se exceda el tope. Cada caso hay que evaluarlo individualmente. Pero en este caso mínimo como tal, que tratar de que se puedan correr todas las partes críticas de las operaciones por cada cliente. No sé si con eso le pude contestar la pregunta. Hay un detalle que habíamos incluido, Gerardo, que, ¿verdad? No, yo sé que no directamente la pregunta que hace el ingeniero, pero está contemplado, hablemos, en el documento que ustedes van a recibir, ¿verdad?, ya sea que lo soliciten o lo adquieran a través de RUS, es que el diseño de ese almacenamiento, de esas baterías, debe estar contemplando una autonomía de un día promedio en cada uno de estos sites. Me corrige, ¿es así, correcto, Gerardo? Sí, así es. Y es importante porque lo que estamos mirando, ¿verdad? Y por eso yo hacía salvedad
y voy a ir un poco aquí a la parte de la presentación ¿verdad? del documento que estábamos viendo. Cuando hacía referencia, voy a ir un poco aquí. Cuando hacía referencia aquí en los posibles escenarios y hablábamos de la necesidad de espacio adicional para ubicación y almacenaje de batería, de ser necesario, lo colocamos por esa misma razón. Sabemos que van a haber sites donde puede ser que la capacidad de almacenamiento es mínima, ¿verdad? O de acuerdo a su operación, pero va a haber otros que no. Y hay un reto mucho mayor de espacio de almacenaje de esas baterías y por ende, en comparativa a esa necesidad de almacenaje de acuerdo a la operación, pues va a ser bastante relativo, ¿verdad? Naturalmente, a ese espacio, y por eso quisimos traer eso como un escenario posible que ustedes se van a encontrar. Hay algunos sites que nosotros estamos buscando dentro de esa autonomía de ese día, es permitir esa operación hasta donde sea posible, y quizás va a ser a través de las cargas críticas que se van a escoger, ¿verdad? En ese lugar, que puedan permitirse, podamos lograr ese espacio de esas 24 horas de autonomía para darle la garantía a ese agricultor que hasta donde sea posible esa operación se mantiene por lo menos lo más crítico en un momento de crisis energética en Puerto Rico, por las razones que sea. Hemos vivido de todo, hemos vivido por el temblor, huracán, sabemos que hay diferentes formas que puede ocurrir esto, y pues hasta donde sea posible es lo que buscamos. Muchas gracias, Carlos. Unas últimas preguntas. Melvin Rodríguez pregunta: ¿requerir algún arreglo estructural en algún site? ¿Quién hará el arreglo y cómo se trabajará? Primero que todo, Melvin, si me estás escuchando, debo entender que te estás refiriendo a arreglo estructural. Estamos hablando, lo que nosotros estamos mirando como mayor probabilidad es, como bien mencionábamos ahorita, van a haber dos tipos de escenarios en el contexto de algún tipo de intervención estructural. Me explico. Una cosa son los sites que van a requerir, o ya sabemos que requieren, de algún tipo de techo adicional no contemplado en el plan original, y hablamos de unos 10 sites aproximadamente que ya sabemos de ellos. Esos sites pues tienen que cumplir, ¿verdad?, con el correspondiente proceso de ¿verdad?, notificación y demás a través de OPP. Ya se está trabajando, ¿verdad?, un mecanismo fast track para ello. Ahora, si estamos hablando de que ustedes hacen esa evaluación del techo actual, ven que hace falta reforzar con alguna viga o ¿verdad?, o algún purlin en algún punto o algo, ese costo, entendemos, va a estar de manos del agricultor, probablemente, porque el agricultor pues tomará ¿verdad?, la decisión con ustedes. Mira, pues hacemos, muchas veces, por la experiencia, nosotros fuimos a estos lugares, si no todos, la gran mayoría de estos agricultores, ¿verdad?, tienen quizás en su mismo equipo de trabajo el recurso para hacer este tipo de gestión, o es usual que tengan gente que le hace este tipo de trabajo. Yo no dudo que, ¿verdad?, mi apreciación es que ellos vayan a coordinar lo necesario. Nosotros no estamos atendiendo ese tipo de costo, porque eso es otra cosa distinta a lo que el proyecto contempla. El proyecto contempla únicamente ¿verdad?, el escenario particular de la instalación. Sin embargo, como bien enfaticé al principio durante la presentación en varias ocasiones, cada caso es cada caso, ¿verdad? Y de encontrarse ustedes que en algún caso particular ocurra esa necesidad, lo vamos discutiendo. Pero debo pensar que principalmente es una gestión que el agricultor debe atender. Pero volvemos, cada caso, ¿verdad?, individualmente requiere este tipo de atención, lo discutiremos y en el camino, ¿verdad?, del proyecto. Muchas gracias, Tejera. Estoy revisando. Melvin Rodríguez también pregunta: ¿dónde se ha considerado una instalación ground mount, ¿quién provee el estudio del suelo? Para ser honesto, los lugares donde van a ser ground son lugares que naturalmente ya son fincas operacionales. Algunas de ellas probablemente ya hayan hecho algún tipo de estudio de suelo, no específicamente para el tipo de instalación que estamos nosotros o pueda ser requerida ahí en el lugar,
pero probablemente para otro tipo de proyecto que el agricultor haya pensado, considerado o estuviera en proceso de requerir un estudio de suelo, volvemos. Esos casos correspondientes se van a... Y les aclaro, son bien pocos los casos, ahora mismo no puedo precisar el número, pero son bien pocos los casos que son exclusivamente instalación en tierra. Y digo bien pocos porque esos son casos particularmente que nosotros no vimos otra opción, que no fuera únicamente en tierra por razones particulares, ¿verdad? Que se van a discutir con el contratista seleccionado en el momento. Nada fuera del usual, simplemente pudiera haber sido distancia de la toma eléctrica al site, ubicación de la operación. Por ejemplo, hay unos que la operación per se de oficinas y todo estaba en un área, pero el área donde se instalarían las placas era dentro del espacio de terreno, era bastante distante. Entonces, hay unas particularidades, ¿verdad?, que se están tomando en cuenta ahí. Pues esos casos son las excepciones a la regla. Esos que particularmente son los mínimos, pues los atenderemos en el momento correspondiente. Evaluaremos de no existir ya un estudio de suelo particular en ese lugar que se haya hecho para algún proyecto previo, pues entonces evaluaremos la necesidad del mismo y lo atenderemos en ese momento de la manera más apropiada. Pero quiero referirme en este momento a esos casos particulares. Los demás casos que van a incluir en la data que ustedes van a recibir de espacio en tierra es porque era una de las alternativas dentro de todas. Había techo, pero había tierra. Lógicamente, nuestra idea principal y donde queremos ubicamos la mayor posibilidad de los proyectos a instalar son techos. No queremos en nada interrumpir la operación agrícola que se lleva a cabo en el suelo, en ninguna forma. Por tanto, queremos que sea en techo. Pero para ser responsables, queríamos mostrarle también aquellos lugares que tuviesen tierra disponible para efectos de que usted tuviese alternativa. Pero de requerir instalar en tierra obligatoriamente, ese caso lo atendemos en el momento correspondiente. Muchas gracias, Carlos. Ya cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Compartimos todas las preguntas que nos hicieron por el chat. Como les estábamos mencionando, por favor, escriban al correo electrónico. Se lo voy a poner nuevamente en pantalla. Un momento. Déjame ver si me aparece. Aquí está. Al correo electrónico en pantalla, sc-2020-0025@agricultura.pr.gov. Por favor, escríbanos todos los que estuvieron presentes para entonces nosotros poder hacerle llegar la información que nos están solicitando. Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Les agradezco toda la participación. Gracias al ingeniero Carlos Tejera, gracias al ingeniero Gerardo Rodríguez, a Lisbeth López y a Joana Rivera. Muchas gracias por participar de esta presubasta. Nos veremos en la subasta el día 24, ¿verdad? 24 de junio a las 8:30 de la mañana. A todos los que liciten. Muchas gracias.